Hoy en Travel and Gardening te voy a mostrar cómo cortamos nuestras flores para mantenerlas listas todo el tiempo. Y voy a empezar con la rosa. Esta rosa es nueva y como ves, cada foliolo tiene 5. Pero al lado de la rosa que están haciendo tengo 3. Entonces, esta, que es un pimpollo por florecer, obviamente no la voy a cortar. Pero acá ya tengo una que no solo floreció, sino que acá tengo la cápsula de la semilla y que como ves tengo la hojita con 5 acá. La de 3 ya se perdió. Entonces, para que salga fuerte otra nueva rosa, la vamos a cortar por acá. Y así lo mismo te voy a mostrar en la otra rosa que está acá. 3, 3 y 5 corto acá. Y seguimos igual con esta rosa blanca que como verás da muchísimas más. Y hay rosas en distintos estadios. Las que están lindas con pimpollos sanos obviamente no las voy a podar. Pero estas, por ejemplo, que ya dieron y se cayeron, las vamos a ir cortando. Esta que se está envejeciendo también. Ves que siempre dejo la de 5 y corto arriba. 5 arriba. Ya perdió las hojitas. Perdió las hojitas. Bueno, este es el otro rosal trepador que tengo acá en la pérgola y ya como verás las flores están muchísimo más viejas que el otro, pero igual las vamos a cortar para que salgan. ¿Ves? Acá las cápsulas es donde se van a formar las semillas y nosotros no queremos semillas porque es muy difícil que una rosa salga de semillas. Así que esto a la basura. Y la coreopsis te mostré en otro episodio cómo sacar semillas, así que solo saqué el extremo superior. Ahora lo que voy a hacer para fomentar que crezca más la planta y vuelva a florecer es cortar bastante más abajo. Y cuando yo te dije que era para tirar a la basura, en realidad es la basura orgánica, porque acá reciclamos todo y tenemos un compost que después usamos para que sea alimento para las plantas. Bueno, y acá tenemos a las lavandas, que como verás, acá las flores están sanas y más nuevas, y acá las flores ya están viejas. Entonces, para fomentar que esta lavanda vuelva a florecer, vamos a cortarla y fíjate que están saliendo de las ramas brotes nuevos. Entonces te voy a mostrar con uno, pero lo voy a hacer más en general. Vamos a cortar, por ejemplo, ahí donde tenés 2 brotes y esperamos que la planta salga más nueva desde abajo, desde la base. Así que voy a ir cortando todas estas lavandas viejas para fomentar que vuelvan a florecer. Acá tenemos, como verás, una parte de la planta que ya también floreció y se está secando, así que en esta parte de la planta voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la otra que estaba al lado. Vamos a cortar acá más en la base para fomentar que le entre luz y aire y vuelva a crecer más desde la base. En el invierno es importante hacer una poda de mantenimiento, más que en el invierno la hacemos normalmente en el otoño. Así que en el otoño te voy a mostrar qué plantas vamos a podar para que puedan pasar el invierno más fuertes y sanas. Bueno, seguimos
con el laurel de flor. Y como ves, tiene algunas flores súper lindas, pero otras que ya están secas. Entonces, para fomentar también que salgan nuevos pimpollos, en vez de gastar toda la energía en producir semillas, vamos a cortar también todas estas flores feas directamente donde salen. Bueno, mira, esta rama del laurel de flor está muy alta y queremos fomentar que crezca más arbusto desde abajo. Entonces voy a cortar esta rama acá para que luego salgan otras ramitas. Así que lo dejamos más tipo, en vez de árbol todo hacia arriba, más arbusto. Y como verás, las hortensias que teníamos acá ya están secándose. Así que queremos lo mismo, fomentar que vuelvan a salir nuevas hortensias. Así que vamos a sacar estas hortensias viejas y fomentar que salgan nuevas. Fíjate que acá tenés entre las hojas estos brotes de otras hojas que si lo cortamos acá, de ahí van a salir dos ramitas nuevas con flores. Y esa es la idea, que quede también más arbusto. Así que vamos a ir encontrando en cada ramita dónde están esos brotes. A veces están a la vista, a veces no, o más chiquitos o más o menos desarrollados, así que ahí cortamos. Bueno, mirá la cantidad de hortensias que saqué. Esto no es que no me gusten las hortensias, tengo 2 plantas o más de hortensias, me gustan mucho, pero para que tenerlas siempre con flores y sanas es importante hacer una poda de mantenimiento para que la planta gaste su energía en dar más follaje y otra vez flores. Bueno, y mirá lo que es el arbusto de las mariposas, esta budeia que siempre te muestro, que tengo tanto blanco como fucsia. Crecieron un montón, estaba lleno de polinizadores, pero ahora las flores están feas, marchitas, se secaron y hay que hacer lo mismo, una poda de mantenimiento para fomentar que vuelvan a crecer. Así que más o menos haces lo mismo, ves que tienen unos brotes y vas a cortar delante de esos brotes. Entonces le sacas, fíjate que tiene como 5, 6, 7 florcitas dependiendo de dónde lo agarres, eso lo tirás. Bueno, y eso fue todo por hoy. Te quería mostrar un poquito cómo manteníamos nuestras flores a raya para que vuelvan a brotar y salir nuevos pimpollos. Así que es importante hacer estos cortes de mantenimiento en muchas de las flores como las que viste en este episodio. Así que nos vemos en el próximo episodio de jardinería por aquí, por Travel and Gardening.